¿Qué tal, traders? Vamos a realizar el análisis de los movimientos que estamos teniendo y las noticias importantes que vamos a tener para buscar oportunidades para esta semana. Vamos a la gráfica base, que es la gráfica de diaria en el euro, dólar americano, de que se superaron estos niveles. Es porque el euro está muy fuerte. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué nos dice el neozelandés americano? Tiene el mismo movimiento, incluso más fuerte. Libra americano también tiene el mismo movimiento. Australiano americano también tuvo el mismo movimiento alcista, que superó los máximos anteriores y encontró venta el día de hoy. Entonces, el movimiento es del dólar americano. ¿Qué es lo que está pasando? El movimiento del dólar americano tuvo una corrección bajista y por eso todos los pares tuvieron un movimiento alcista, a excepción del día de hoy. Vamos a ver dólar americano y japonés, lo mismo. Tuvo un movimiento bajista que superó estos niveles para el dólar americano, salvo hoy un movimiento alcista. Vamos al franco suizo y tenemos lo mismo, que el movimiento bajista superó estos mínimos, pero hoy fue un movimiento alcista. El dólar americano canadiense es un poquito diferente porque lo está afectando mucho el movimiento del petróleo, donde estamos teniendo mucha volatilidad y ya lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la estrategia que vamos a tener? Bueno, comenzó la cacería de pips. ¿A qué nos referimos? Vienen ya los informes de diferentes bancos centrales en cuanto van a subir los tipos de interés. ¿Ok? Entonces, la Reserva Federal hasta la semana que entra el miércoles va a dar ese dato. Por ahora nos vamos a concentrar en las divisas, como por ejemplo el dólar australiano, el dólar canadiense. Cuando les toque dar su informe de cuánto van a subir tipos de interés, gráfica de 15 minutos, vamos a sincronizar el movimiento. Y vamos a esperar una sacudida hacia el alcista, con una gran cantidad de volumen, que cierre la vela y entraremos en la dirección de la sacudida. Eso es lo que vamos a estar especulando esta semana, principalmente después de las noticias de los bancos centrales, que empiezan a declarar a partir de hoy prácticamente. ¿Okay? Esa es la estrategia para el mercado de Forex y enfocarnos en divisas principales. Vamos ahora a ver los demás mercados. En los índices americanos tenemos un movimiento interesante porque también tuvimos la misma sacudida primero, ¿ok? Pero hoy sí tuvimos un movimiento bajista. Vamos a ver qué está pasando. Esta es la gráfica semanal y nótese que ya hemos llegado a la parte alta de la línea de tendencia que se ha respetado y ahora estamos tocando la línea de tendencia. Va a depender mucho de las noticias de la semana que entra, tanto de inflación, reporte de inflación de Estados Unidos, como tipos de interés para el siguiente movimiento. Muchos están proyectando un movimiento bajista porque el aumento de tipos de interés ya está empezando a afectar la economía. Sin embargo, los datos muestran algo distinto, siguen saliendo datos fuertes de la economía y eso puede impulsar a la Reserva Federal a subir 0.75 otra vez, y entonces sí, muy probablemente veremos un movimiento bajista. Ahorita el mercado ha asimilado un aumento de 0.5. ¿Okay? Entonces, trades a intradía, corto plazo ahorita hasta que tengamos ese informe. Estamos en la parte alta, el movimiento ya no está extendido, aquí se juntan todas las medias móviles porque el movimiento ha tenido una trayectoria no muy acelerada. Entonces, que esta enorme compra que se hizo aquí es la responsable de este movimiento alcista. Claro que hubo nuevos informes con los que entró más compra, que son estos puntos. ¿Okay? Aquí, sin embargo, sí vamos a estar al pendiente de señales de venta, más que de compra, señales de venta fuerte, gráfica de 15 minutos, 1 hora para trades intradía a corto plazo en los índices. Yendo al petróleo, tenemos una situación muy interesante. Acaba de acordar la Unión Europea a poner un límite al precio del petróleo ruso a $60 por barril. Rusia dijo que de ninguna manera va a vender petróleo a los países que tengan ese límite. No solamente eso, sino hizo un decreto donde prohibía a las compañías rusas. El presidente Putin hizo un decreto que les prohíbe a las compañías rusas vender petróleo a los países que vayan a limitar el precio del petróleo ruso. Por lo tanto, se espera volatilidad en este mercado. Este movimiento de aquí a aquí, estamos hablando de $1,000 en un mini contrato, $10,000 en un contrato completo. Tuvimos aquí una compra fuerte que sigue siendo nuestra guía. Vamos a la gráfica de 4 horas, donde se ve más claramente esta super compra que tenemos aquí.
Después se vino a realizar una sacudida aquí en la apertura de la semana pasada. De allí un movimiento alcista. Ya sacamos parte de la posición. El día de hoy tuvimos un movimiento continuo bajista, una venta, pero eso fue en todas las materias primas. Aquí al final de la sesión, si vamos a la gráfica de 5 minutos, fue el único trade que vimos de más alta probabilidad. Noten la enorme compra que entra aquí. Muy probablemente en gran parte también cobertura de cortos, pero aún así compra. Y entramos en un trade de scalping. No estamos en contra del scalping cuando tenemos oportunidades fuertes. Decidimos entrar con un contrato completo, hicimos aproximadamente $400, ¿ok? Pero era un movimiento de fin del cierre del mercado de hidrocarburos y por lo tanto no lo íbamos a conservar por mucho tiempo. Obviamente la base ahorita o el nivel clave es esta parte baja, $73. La proyección es que sea un movimiento alcista, sobre todo si Rusia no permite ese límite de petróleo, y hasta ahorita dijo que no lo van a hacer. La falta de petróleo ruso va a hacer que se disparen los precios y aparte China ya está abriendo la economía. Entonces, tanto de forma fundamental como el análisis técnico hasta ahorita, seguimos manteniendo una proyección alcista y estas correcciones vamos a buscar nuevas oportunidades de compra para trades hasta que veamos una venta fuerte con una gran cantidad de volumen. O se penetra en estos niveles. Gas natural también tuvo un movimiento bajista. Y vamos a ver si se extiende el movimiento y nos da una oportunidad de compra. Noten que la vela de hoy tiene una gran cantidad de volumen, que entró también al final de la sesión. Que de hecho también nos dio un trade de scalping, pero fue exactamente a la misma hora del petróleo y decidimos enfocarnos en el petróleo. Pasando al oro, ha seguido un movimiento alcista fuerte después de esta compra que marcamos aquí escalonada de parte de las ballenas. Tuvo una corrección, nueva compra y ahora ha estado jugando en la media móvil de 200 periodos. Esperamos por lo menos una consolidación antes de la continuación alcista. La venta que entró hoy sí es un poco significativa, por lo que vamos a esperar una corrección más grande antes de iniciar algún otro trade alcista. Lo mismo en la plata. ¿Okay? Ya la venta que entró aquí en la gráfica de 4 horas, que son las horas más importantes de la acción americana, vemos que tiene bastante volumen, por lo que esperaremos una corrección un poquito mayor antes de empezar. En cuanto a las acciones chinas, es muy interesante lo que les vamos a mostrar. Ya habíamos hablado de que habíamos tenido una sacudida en estos niveles. Noten la gran cantidad de volumen y cómo se empujó el precio. Esto fue durante las elecciones de China. Todo el mundo hablaba de que iba a ser más restrictivo el presidente con lo del COVID y con las compañías americanas, y esto era malas noticias. En realidad se vinieron a sacudir niveles que son estos, donde tuvimos una fuerte compra. Esta fue una señal muy fuerte donde ya hemos mostrado, decidimos comprar. Y tenemos una ganancia de más de $2,000. Compramos justo en este punto al ver esa compra. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es la noticia que sale hoy. La noticia que sale hoy, finalmente los bancos, tanto Goldman Sachs como Morgan Stanley, grandes corporaciones de inversión, que son juez, verdugo y jurado al mismo tiempo, porque venden información, son broker, hacen inversiones, etcétera, y venden análisis, etcétera. Finalmente están diciendo que las acciones chinas son una buena compra, ¿okay? El día de hoy son una buena compra para el próximo año, 4 de diciembre. Pero eso es después de que el precio subió prácticamente de $19 a $29. O sea, después de que ha subido ya un 50%. Por lo que nos dice la gráfica, lo más probable es que ellos compraron aquí cuando las noticias eran malas. Se sacude el mercado, ellos compran aquí y ahora finalmente lo elevan a que es una buena compra. Por eso es muy importante aprender a detectar la compra de las ballenas. Todos los mercados, porque es cierto, los fundamentales son los que mueven el mercado, pero las noticias y la valoración real, fundamental, compleja, nos va a llegar a nosotros tarde prácticamente. China tiene que abrir la economía tarde o temprano. Todas las pandemias han durado alrededor de 3 años, aún sin medicamentos avanzados, aún sin vacunas. Por lo tanto, ya hay proyecciones que China ya va a empezar a abrir la economía
y ahora tenemos un movimiento alcista. Están haciendo una predicción por lo menos hasta los 50, 60 dólares durante durante el próximo año. Por lo que ese es el panorama que tenemos. En cuanto a Bitcoin, tuvimos un movimiento alcista hasta los 1700, pero mucho va a depender de lo que haga la Reserva Federal la semana entrante, por lo que también aquí nos enfocaremos en trades intradía o de unos días y cerrarlos antes del informe de la Reserva Federal de la próxima semana, donde podemos tener el siguiente gran movimiento y colocarnos después de la noticia, y eso es lo que tenemos para ti para esta semana.